Buenas tardes, jóvenes. Van a disculpar la demora. Vamos a empezar. La clase anterior les había pasado un video explicativo de lo que son las operaciones de entrada y salida. Básicamente estaban explicándoles el concepto de la gestión. Yo les pedí que le hagan algunos apuntes al video, precisamente porque la idea era hoy sustentar algunos conceptos que han enfatizado para que nos quede a nosotros la cosa más clara, ¿ya? Acá yo hice algunas notas, ¿sí? Para que igual ustedes las tomen en cuenta, porque son notas con respecto a lo que el video expresa, y pues seguramente nosotros en la práctica también vamos a necesitar recordar algunos de estos conceptos. Primero, lo que el tema trata de que nosotros tengamos claro es cómo el sistema operativo puede interactuar con los dispositivos para lo que son las operaciones de entrada, salida o almacenamiento, aunque enfatiza puntualmente lo que es entrada de datos o salida de datos, más que almacenamiento, ¿sí? Ahora, entrada a través de teclado, a través de mouse, ¿sí? Salida normalmente a través de pantalla, ¿no? Y bueno, todo este tema resulta justamente porque, acuérdense que el sistema de computación tiene un procesador, que al final todas las operaciones en ciertos momentos requieren de tiempos de CPU. Entonces, ¿qué pasaba con los periféricos o los dispositivos? Que estos siempre son, y desde que nació la computación siempre fue así, siempre han sido más lentos en comparación del CPU. Entonces, lo que el sistema está tratando de hacer es tratar de aprovechar al máximo las operaciones de tal manera que el CPU no esté en estado de opción nunca, ¿sí? La idea es que nunca esté. Entonces, para ello, ha ideado algunas estrategias distintas para poder manipular las operaciones de entrada y salida, de tal manera que solamente en instantes que se requieran, se produzca lo que se llama interrupción hacia la CPU y ella pueda propiciar la entrada y salida. Una vez que ese instante se haya finalizado, la CPU se puede poner a hacer otra cosa o continuar haciendo lo que ya estaba haciendo. Esa es la idea básica de la explicación que nos pasaron. Ahora, de eso, por favor, acá, en las notas que yo estoy pasando, vamos a tomar en cuenta algunos elementos, ¿ya? Por ejemplo, el procesador sí o sí debe interactuar con las entradas y salidas. En algún momento siempre lo va a hacer, ¿sí? Pero el problema está en que él es mucho más rápido que los elementos que propician las entradas y salidas, ¿sí? Ese es el problema que se tiene. Ok, entonces, ¿cómo puede el procesador llegar a recibir, por ejemplo, las entradas o propiciar las salidas hacia algún dispositivo? El elemento principal para la conexión son los puertos. Los puertos son un componente físico que se encuentran normalmente atrás de la caja case, ¿ya? Entonces, esos puertos son los que normalmente van a poder propiciar, ¿sí?, que se registre la comunicación entre el CPU y el dispositivo, ya, que tenés afuera de la CPU. Entonces, vamos a tratar de dibujar muy pequeñito por acá. Para disculpar que lo haga así de rápido, pero si nosotros estamos hablando desde el punto de vista de hardware y software, ¿no? Debemos idear que el puerto es un elemento físico que está normalmente acoplado a la caja case, y lo notamos porque va directo enganchado de lo que se llama tarjeta controladora, ¿sí? Me dice, ¿qué es esto? Yo le diría, esto es la tarjeta controladora. Eso es un componente físico, ¿ya? Y normalmente la tarjeta controladora tiene acoplado a sí mismo un elemento llamado puerto, ¿sí? Entonces, cuando tú conectas un mouse atrás de la caja case, estás buscando un puerto USB para que se ocasione la comunicación, ¿sí? Si estás conectando un monitor, estás ubicando un puerto VGA o un puerto HDMI, ¿no? Para lograr la comunicación entre el monitor y el sistema, ¿sí? Entonces, ¿a dónde va conectado los cables de los dispositivos? A un puerto que está acoplado a su tarjeta controladora. Entonces, a nivel de hardware, eso propicia la comunicación. Entonces, si este es, por ejemplo, el dispositivo físico, hasta le llamamos parte mecánica. Sin embargo, a este otro componente que le había dicho, tarjeta
controladora le llamamos parte eléctrica, ¿sí? O electrónica. ¿Ok? Y ambos, de todas maneras, al final son hardware, ¿no? La parte mecánica es hardware. Le voy a poner HWD. Y la parte electrónica, obviamente, también es hardware, porque son visibles y palpables. Ok, ahora, la parte mecánica utiliza un medio. Voy a yo dibujar una especie de conducto que puede ser un cable, pero recuerden que ahora algunas cosas se comunican de manera inalámbrica, ¿no? Entonces, sin embargo, de alguna forma la parte mecánica se va conectada a el puerto que está enganchado de su tarjeta controladora, ¿sí? Y de todas maneras sigo hablando de hardware, ¿no? Ahora, nuestra gran pregunta es, ¿cómo este hardware duro llega a interactuar con el sistema operativo que es software? ¿Sí? Por acá tengo a lo que es el software. El SO, que es el administrador de todo, en el fondo es software. Entonces, ¿dónde está la conexión? ¿Cómo llega el hardware al software? Bueno, la conexión lo logramos a través de la tarjeta controladora, porque el sistema operativo, como software, utiliza un medio también para llegar a la tarjeta controladora, ¿ok? Utiliza un medio. Ahorita lo que quiero que entiendan es que ese medio no es algo físico, no es algo tangible. Entonces creo que lo voy a hacer de esta manera para que se entienda así, ¿sí? No es un medio físico, es un medio intangible. Hay una comunicación entre el SO y la tarjeta controladora a través de este elemento que no es tangible, que es software, ¿sí? Llamado driver o controlador. Este es software, ¿sí? El driver o controlador es software, ¿ok? Vamos a bajarle. ¿Listo? Entonces, ahí está, ya tenemos el mapa más completo, ¿no? El sistema operativo va a llegar al hardware gracias al driver o controlador, y el driver o controlador va a ser el software que va a interactuar directamente con el sistema operativo, ¿sí? Entonces, cuando compro un monitor, tengo que averiguar qué tarjeta controladora de video, ¿sí? O qué tarjeta de video, como es más conocido, le va a hacer a ese monitor. Número 2, voy a necesitar el software llamado driver o controlador que tiene esa tarjeta que sea compatible con mi sistema operativo. ¿Ok? Entonces, normalmente si hablamos del tema compra que nos ayuda a darnos cuenta de las necesidades, estamos hablando de que primero te preocupas de tu parte mecánica, tú compras tu monitor y luego te dicen, no, eso no funciona solo, necesitas la tarjeta de video o tarjeta controladora. Entonces es ahí donde te preocupas del número 2, ¿sí? Y luego tú tienes que ver el tema de tu sistema operativo. ¿Qué sistema operativo traes? Y averiguar si esta tarjeta controladora trae el software para tu sistema operativo. Me estoy refiriendo al driver o controlador. Las tres cosas tienen que ser compatibles, ¿ya? Me dan la parte mecánica y me dicen, bueno, esto es compatible con estas tarjetas controladoras. Y tú en función a cuál es mejor para explotarla en el monitor, es decir, para aprovechar sus características, ¿sí? Puedes escoger en función a la tarjeta, pero también le dices, necesito para tal sistema operativo. Debe ser compatible con el sistema operativo. Normalmente ahí no hay mucho lío porque sobre todo las nuevas tarjetas controladoras salen para los sistemas operativos que están pues en más uso, Windows, Mac OS, ¿no? A veces solía haber problemas con Linux, pero creo que actualmente ya no hay tanto problema.
Entonces, esta es la forma de interacción en el fondo. La que a nosotros nos interesa en la práctica es justamente esta parte, porque siempre vamos a estar en el tema de que instala el sistema operativo y que hay algún dispositivo que no está funcionando, que no recibe las órdenes. ¿Y cuál puede ser la causa? Puede estar en la parte mecánica, o en la parte electrónica, o en el driver o controlador, que es el software que interactúa con el sistema operativo, ¿ya? A veces sucede, por ejemplo, que actualizamos Windows 10 y desaparece alguno de los componentes, como por ejemplo la tarjeta inalámbrica, esa es la más común. Te actualizaste Windows 10 y la tarjeta inalámbrica no se puede usar. Entonces, ¿cuál puede ser el problema? De que el driver o controlador, ¿sí? Este elemento para Windows 10 ya no es compatible, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que tienes que averiguar si de algún sitio puedes descargar el driver o controlador para que lo instales en tu sistema y puedas utilizar ese dispositivo. Actualmente se ha puesto muy de moda que los dispositivos antiguos ya el Windows 10 no los reconoce. ¿Por qué? Porque no traen el driver o controlador para ese dispositivo porque es antiguo. Ahora, hay algunos sitios web de donde yo he podido encontrar en algunas ocasiones controladores actualizados para los nuevos sistemas operativos. Por más de que mi impresora, etcétera, sea muy antigua, de repente pillo el driver o controlador, a eso me refiero. Pero definitivamente al fabricante de la impresora no le interesa sacar nuevos controladores para los nuevos sistemas operativos porque, bueno, tú ya te compraste la impresora, lo que quieres es que te compres otra nueva, ¿sí? Ese es el problema con el cual estamos hoy en día. Los controladores están caducando para los sistemas operativos nuevos. Entonces, por eso es que yo trato de actualizarme lo menos posible porque me ha pasado que me he quedado sin dispositivos, sobre todo con las tarjetas de red he tenido problemas. Ya la cableada y la inalámbrica son las dos que me paran bloqueando ante la actualización de Windows. Y es grave, ¿no? Porque cuando te desactiva la tarjeta de red, no podés conectarte a internet, no puedes hacer nada, ¿sí? Tienes que básicamente pensar en reinstalar el sistema para volver a cero. Y bueno, a veces el punto es que no solo te bloquea esa tarjeta de red, sino toda la comunicación de red, ¿no? Entonces, medio feo está el tema de actualizaciones, sobre todo de Windows 10, ¿ya? Entonces, no se sorprendan con esos temas. Con esto, ya tenemos claro los tres elementos que hay que revisar a la hora de trabajar con los dispositivos, ¿no? Tarjeta controladora, es hardware, tiene que tener su CD o su driver o controlador incorporado para determinadas versiones del sistema operativo. Yo tengo que verificar que le haga a mi sistema operativo. Y esa tarjeta de video o tarjeta controladora que he adquirido, ojo, es compatible con algún componente mecánico. Entonces, no es decir, este monitor me gusta y que va a funcionar, no. Pues hay que ver si se le va a hacer a la tarjeta controladora y si esa tarjeta controladora trae un driver para tu Windows que tenés en tu computadora, ¿sí? O tu sistema operativo que tenés cargado, ¿listo? Como ya entendimos esta figurita de cómo es el tema, tenemos preguntas desde el punto de vista práctico, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde consigo controladores? ¿Cómo soluciona dispositivos que no están reconocidos en el sistema? Eso lo vamos a ver al final. Por ahora, con este enganche, voy a continuar dando algunos énfasis en algunos elementos que el video ha estado hablando, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que sucede básicamente la comunicación entre el CPU y los dispositivos? Ya hemos visto que todo es a raíz de que la tarjeta controladora lo propicia, ¿ya? Ahora, ¿cómo ocurre esto? Se escribe comandos u órdenes en la tarjeta controladora, ¿sí? La tarjeta controladora va a recibir las órdenes o los comandos que el sistema operativo le envíe. Eso es lo que se nos ha dicho. Otro. También el sistema va a encargarse de monitorear los procesos que hacen los dispositivos, de tal manera de que el sistema operativo lleva la cuenta de qué estado tiene determinado dispositivo. Si el dispositivo está listo, si está ocupado, listo significa que nadie lo está usando y que lo puedes ocupar, si está ocupado, si está bloqueado. El estado del dispositivo también va a ser monitoreado por el sistema.
¿Por qué? Porque el sistema es el que decide si le va a asignar o no a determinado proceso del sistema. Ok, entonces, hay que recordar también la importancia que tienen ahora los buses, ¿no? Acuérdense que los buses eran como pequeños conductos a través de los cuales va datos u órdenes de un componente al otro dentro de la placa madre, ¿no es cierto? Entonces, el flujo que va de la información es a través de los buses, ¿ok? No olvidemos, dice siempre el video, que la verdadera interfaz entre el CPU y los dispositivos es la tarjeta controladora. ¿Ok? Entonces, ¿por qué siempre acá en el video enfatiza el tema de la CPU? Si bien el sistema operativo se encarga de administrar el sistema, en determinados instantes de que ocurra una operación de entrada y salida, se requiere de tiempos de CPU. Entonces, el CPU también necesita interactuar con tu monitor, o tu teclado, o tu mouse, pero no lo puede hacer de manera directa. ¿Por qué? Porque tu componente externo, o parte mecánica, trabaja de velocidades inferiores al CPU. Ese es uno. Para evitar ese problema, es que han creado lo que es la interfaz, que es la tarjeta controladora. Por eso aquí enfatiza de que la tarjeta controladora es la verdadera interfaz que va a ser entre el CPU y los dispositivos que son la parte mecánica. ¿Ok? Otra parte que quiero que entiendan son los conceptos ya de las formas de interacción de las entradas y salidas con la CPU. ¿De qué maneras puede interactuar una entrada y salida con la CPU? ¿De qué formas puede interactuar un teclado, un mouse con el CPU? Bueno, en el video nos han explicado un poquito el proceso llamado pooling, ¿ya? Pooling. La CPU monitorea, dice, todo tipo de entrada y salida, ¿ya? Es decir, que está todo el tiempo vigilante, ¿no? De las operaciones que hacen los dispositivos de entrada y salida. Ok, la CPU monitorea hasta que se complete la operación. Entonces, a esto le llama el pooling, al hecho de que el CPU está monitoreando el dispositivo de entrada y salida hasta que complete la operación. Y a esto le llama pooling. Ahora, un ejemplo del pooling es, por ejemplo, el ratón. Fíjate que cuando tú mueves el mouse, miren mi mouse, se mueve. Este movimiento que yo hago en la parte mecánica debe ser de manera instantánea reflejada en pantalla, ¿cierto? En ese momento ha trabajado lo que llamamos nosotros el pooling. No importa qué esté haciendo el CPU, él lo está monitoreando de todas maneras al mouse para que yo vea esto, ¿sí? De manera instantánea. Ahora acuérdense que el procesador no es solamente ahora uno. Hoy en día hablamos de que el procesador viene con varios núcleos, ¿sí? Entonces, debemos pensar que en la administración del sistema es lo más probable que tenga algún núcleo exclusivamente atendiendo a este dispositivo que es súper importante, ¿sí? Lo que es el mouse, porque si no, tú no verías esto que ves ahorita, que está instantáneamente moviéndose en pantalla y reflejando el movimiento. Uno se nota este tipo de problemas cuando tiene un CPU con poca memoria RAM y con pocos núcleos, ¿ya? Cuando tienes esa característica, vas a notar que el mouse tú lo mueves y tarda hartísimo en desplegar en pantalla. O que escribes una letra y demora bastante ver en pantalla. Eso significa que tiene baja capacidad del procesador, como que no le estás abasteciendo para poder atender, ¿no?, tus dispositivos y verlos de manera instantánea en pantalla también. Entonces, a eso se refiere el pooling, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Evitar el uso del CPU. ¿Sí? La CPU envía a la controladora las órdenes, ¿no? A la tarjeta controladora. La controladora se encarga de enviarlo hasta llegar al componente externo, ¿sí? Una vez que llegó al componente externo, parte mecánica, va a recibir lo que se llama una interrupción, un mensaje, le llamamos así, como un mensaje del componente externo, y la tarjeta controladora va a decidir interrumpir al CPU para verificación de estado. Entonces, miren cómo la que interactúa todo el tiempo es la tarjeta controladora con el CPU. ¿Por qué? Porque pues, la tarjeta controladora recibe de afuera, ¿no es cierto?, alguna instrucción,
él se la tiene que pasar de alguna manera a la CPU y retorna para atrás. Entonces fíjate cómo ahí dice, ¿no? Una vez concluye la operación, la tarjeta, ¿sí? La CPU va a interrumpir a la CPU. Interrumpir a la CPU significa que le envía una señal que hace que se detenga lo que está haciendo y le dé prioridad a él. Entonces, actualmente recuerden que lo más probable es que tenga algún núcleo específicamente trabajando con estos componentes que requieren interacción rápida. ¿Listo? Entonces, bueno, de todo lo que explica el video, hay algunas palabras que quisiera enfatizar ahora, que es, por ejemplo, el concepto del pooling. Ya creo que no lo explica muy bien, y acá ya se lo puse. El pooling significa sondeo, ¿ya? Acá está la definición. Es que estos conceptos los vamos a necesitar más adelante y a veces nos confundimos. Ok, el pooling es sondeo, ¿ya? En computación hace referencia a una operación de consulta constante, por eso hablábamos del ratón, ¿sí? Constantemente hace pooling, entonces, para averiguar el estado, para ver qué es la acción a tomar, ¿sí? El pooling normalmente se refiere a una operación de sondeo hacia un dispositivo de hardware, ¿no? Para crear una actividad síncrona, ¿sí? Síncrona significa que está en línea, que está instantáneo, para que no ocurra el clásico proceso de interrupciones. ¿Cuál es el clásico proceso de interrupción? Cuando un dispositivo requería algo del CPU, le interrumpía al CPU para que el CPU le dé prioridad y le responda, ¿cierto? Entonces, como este proceso va a ser lento, ¿ya? Lo que han preferido idear es el proceso de spooling, que es más bien como un sondeo constante que hace, ¿sí? Para poder determinar qué acción va a tomar. Entonces, gracias a ese pooling, este mouse se ve en pantalla así. Si el pooling no está funcionando bien, tú verías que yo muevo el mouse en mi mesa y después de unos segundos recién aparece en otro lado, ¿sí? Entonces, eso es importante la actividad pooling. Ahora, hay otra definición que se llama spooling, ¿sí? Spooling no es lo mismo, que tiene una S por delante. Dice que es el método de almacenamiento de datos temporales en una memoria especial, de modo que un dispositivo o programa pueda utilizar. Un ejemplo de dónde puede usar el spooling puede ser, por ejemplo, un dispositivo como el disco duro, ¿sí? Cuando tú mandas a grabar algo en disco, le mandas por bloques grandes, ¿verdad? Un archivo grande. Entonces, lo más probable es que él requiera de una técnica de spooling para poder lograr el almacenamiento a mayor velocidad, ¿sí? Entonces, algunos dispositivos utilizan lo que se llama un dispositivo para propiciar el spooling y para poder hacer la operación más rápida. Como ves, siempre estamos viendo que el dispositivo externo es lento. Entonces, lo que han buscado en el sistema es tratar de agilizar sus procesos para interacción o grabado, de tal manera de que se aproveche mejor el tiempo de uso de CPU, para que la CPU no esté esperándole que termine para continuar, etcétera, ¿ya? Ahora, otra forma es llamado buffering, ¿sí? Esto de repente es más conocido porque a veces cuando nos dan características de algunos dispositivos nos dicen, tiene una memoria buffer, ¿sí? Tiene una memoria buffer tanto, es decir, que hay una memoria especial llamada buffer, ¿ya? Entonces, este es un método también de almacenamiento de datos temporal en un área de memoria mientras se procesan otros datos, ¿cierto? Entonces, fíjense que la técnica de spooling, ¿no? Hace posible que el dispositivo pueda utilizar ese espacio de almacenamiento temporal para poder trabajar, pero la memoria buffer en realidad es una memoria incorporada en el dispositivo que le va a permitir almacenar datos ahí de manera temporal para que luego ejecute algún otro proceso, ¿ya? Por ejemplo,
Si no me equivoco, esto puede venir en algunos dispositivos, como por ejemplo, ¿quiénes traen memoria buffer incorporada? Si no me equivoco, incluso el procesador trae una pequeña memoria buffer, ¿sí? Que no estoy recordando ahorita qué dispositivos les indican puntualmente con memoria buffer incorporada, ¿sí? Pero de todas maneras, la diferencia con el spooling es de que esa memoria, al tenerla incorporada, le va a permitir al dispositivo ponerse a procesar otra cosa mientras está almacenada temporalmente ahí la información, ¿sí? Entonces, estos tres conceptos van muy pegados de lo que son las tres operaciones de entrada y salida. Por eso es que lo quise poner acá, porque a veces dicen pooling o dicen spooling y no estamos entendiendo bien la diferencia, ¿ya? Entonces, pooling es para la actividad síncrona. Y spooling y buffering se refieren a almacenamiento temporal de datos en un área de memoria para que luego el dispositivo pueda hacer otros procesos, ¿no? O para que un programa pueda de todas maneras seguir utilizando el dispositivo, ¿ya? A ver, la impresora, por ejemplo, creo que es más factible entender el spooling y la impresora, porque la impresora tú mandas, ¿no es cierto?, a imprimir un archivo, ¿ya? Y luego no tienes que esperar que ese archivo tenga que terminar de imprimirse, ¿cierto? Le das mandar imprimir un archivo, mandar el segundo, mandar el tercero, se van a mandar, se puede ir a imprimir N archivos, ¿cierto? Entonces, esos archivos se van encolando y es como que la impresora trabaja con esta memoria que va almacenando la información de qué archivos tiene que imprimir. Entonces, entran como una cola, ¿cierto? Y en el orden en que has enviado, se pone a imprimir. Antiguamente, con las impresoras, ¿saben qué pasaba? Por ejemplo, mandabas un archivo a imprimir y, por ejemplo, la impresora estaba compartida en red. Y luego mandaba otro usuario de la red que no sabía que estaba la impresora ocupada y resultaba que la impresora le hacía caso a un nuevo usuario y comenzaba a imprimir su archivo. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando veías el final de la impresión, la mitad de un archivo estaba impreso y luego había empezado a imprimir el segundo archivo, ¿no? Entonces, no estaba manejando el tema de esta memoria temporal las impresoras. Actualmente para esta operación de impresión ya no es lío, tú no tienes, si hay una impresora compartida, cualquiera manda a imprimir sin necesidad de estar preguntando si la impresora está ocupada, ¿sí? Porque ya tienen esta memoria especial que está resguardando qué archivos hay que imprimir para mandar la orden de acuerdo a la secuencia que se envió, ¿ya? Entonces, en todo caso de este tema, ya hay algunas preguntitas que pudieran salir. Aquí hice un pequeño quiz, ¿sí?, de las preguntas que pueden salir. Bueno, va una. 3 formas de interactuar entre las entradas y salidas y la CPU. ¿Qué 3 formas existen para que interactúe la CPU con los dispositivos de entrada y salida? Bueno, el pooling, por ejemplo, el ratón usa el pooling, ¿ya? Otra es el proceso de interrupción. Normalmente esto es con algunos dispositivos. En el momento en que van a interactuar con la CPU, lo que hacen es mandar una interrupción. La interrupción, si de acuerdo a la prioridad que tenga, deja de hacer lo que está haciendo para tener esa interrupción y proseguir, ¿sí? Y otra es utilizando la famosa DMA, que es como una memoria adicional, que bueno, en el video adicionalmente les ha debido explicar. Básicamente esta memoria va acompañando a algunos dispositivos para propiciar un mejor trabajo de interacción. Pero ahí están las 3 maneras que se identifican. Lo último, 2 mecanismos de interacción entre el CPU y los dispositivos de entrada y salida. Mecanismos se refiere a medios, ¿ya? El bus y los puertos son los mecanismos de interacción entre el CPU y los dispositivos. Los dispositivos entonces interactúan con la CPU a través del bus. Normalmente este es el más conocido. Y recuerden que el bus está dentro de la placa madre, ¿cierto? Y los puertos están en la entrada de la tarjeta controladora. Entonces, por eso está hablando de esos 2 mecanismos que logran hacer esa llegada hacia el CPU mismo, porque para llegar la tarjeta controladora al CPU utilizará el puerto,
y a través del puerto, de alguna forma, llegará hacia el bus, ¿no? Para llegar ya al CPU. Y finalmente, no olviden que la verdadera interfaz entre el CPU y los dispositivos es la tarjeta controladora. Y de ahí viene su importancia, ¿ya? Sin tarjeta controladora no va a haber interacción para afuera, del CPU para afuera. Sin tarjeta controladora tampoco el sistema operativo va a poder interactuar con tu dispositivo externo, porque la tarjeta controladora viene enganchada del driver controlador que el sistema operativo requiere para poder interactuar, ¿ya? Entonces, es necesario hacerse una ayudita memoria del video. Este creo que el más complejo porque habla de conceptos a nivel de hardware, ¿no? Este es un tema en el cual a veces nos cuesta entender cómo es que sucede, ¿no? La interacción entre los dispositivos y el CPU, básicamente, o cómo el sistema operativo llega a darle una orden a un dispositivo, ¿ya? Que sería lo segundo. Ahora, ¿por qué es más complejo? Porque los dispositivos de entrada y salida tienen diferente naturaleza. El mouse tiene un comportamiento similar al teclado porque va como una corriente de caracteres, básicamente, ¿ya? Lo que ellos tienen que transferir. Pero el caso puntual, por ejemplo, del monitor es distinto, ¿sí? Incluso el puerto de entrada del monitor, por esa razón, no puede ser un simple USB porque es diferente, ¿ya? Ahora, el disco duro, que es un medio de almacenamiento, trabaja de otra manera. ¿Por qué? Porque cuando al momento de grabar un fichero, no podemos imaginar que lo graba carácter por carácter, ¿sí? El disco duro almacena por bloques, ¿sí? Quiere decir que un lote de caracteres va en cada intento, ¿no? Entonces, ahí está porque es un poquito más complejo, ¿ya? Ahora con esto, vámonos a responder algunas preguntitas. Voy a anotar. Uno. ¿Cómo identificar dispositivos en conflicto? Un dispositivo en conflicto es aquel cuyo driver no está correctamente instalado en sistema operativo. Entonces, normalmente un dispositivo en conflicto se refiere a un dispositivo cuyo driver o controlador no está correctamente instalado en el sistema operativo. Entonces, normalmente para identificarlos, se los puede ver o visualizar en... Lo que hay que hacer es, botón derecho, bueno, podemos hacer, ok, en el panel de control, todo está en el panel de control, ¿no? Le puedes dar, buscar, hay uno que se llama administrador de dispositivos. Yo lo puedo abrir a través de la lupa, pueden ver mi pantalla compartida, completa, ok, voy a hacerlo a través de la lupa, miren. Administrador de dispositivos, vamos a ver, ahí está, administrador de dispositivos que están en el panel de control, le puse dispo en la lupa y ya está. Entonces aquí yo puedo, dice, visualizar los dispositivos en conflicto. Acá tenemos, por ejemplo, no hay ni uno, aquí hay uno, miren, vamos a tratar de... Aquí, donde dice otros dispositivos, aquí está diciendo el puerto de serie PCI está en conflicto. Miren cómo lo pone como el símbolo de admiración. Significa que el sistema operativo no está pudiendo cuadrar muy bien el tema del controlador o driver. Puede ser que no lo haya instalado, o puede ser que cuando instalé el sistema operativo, él no tenía controlador para ese componente. Por lo tanto, no lo puedo utilizar o no me va a funcionar.
¿ok? De esa misma forma se puede poner cualquiera de estos elementos, tarjeta de vídeo, tarjeta de red, etcétera, impresora inclusive, ¿ya? Entonces, lo identifico a través de este símbolo de admiración o de alerta en el grupo otros dispositivos, ¿no? Entonces, los dispositivos en conflicto se marcan en el grupo otros dispositivos. No lo puedes reconocer, es por eso que se marcan ahí, ¿sí? Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo solucionar un dispositivo en conflicto? ¿Cómo lo soluciono un dispositivo en conflicto? Hay que buscar el driver controlador, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo buscamos? Normalmente, primero para buscar necesitas tipo de dispositivo. ¿Qué tipo es? ¿Sí? Necesitas la marca, el modelo y para qué sistema operativo. Porque puede ser que para determinados sistemas operativos vengan diferentes controladores, ¿ya? No es que uno le hace a todos los sistemas. ¿Ok? Entonces algún controlador le hace a Windows, otros controladores le hacen a Linux y así, ¿ya? Entonces necesitas eso. Ahora, ¿dónde? Yo recomiendo sitio web del fabricante del dispositivo. Otra alternativa es Google, aunque te arriesgas a que puedan haber infectado los racks o controladores, como es software, los pueden infectar y bueno, ahí es donde tenemos a veces problemitas. No sé si alguna vez les pasó, pero a mí una vez descargué un controlador para mi impresora de un sitio que no conocía, ¿sí? Porque lo estaba buscando, estaba apurada, entonces lo descargué y ahí agarré. Terminó el proceso, me dijo reinicie equipo, me pareció raro porque los controladores normalmente no necesitan reinicio, y en el reinicio de equipo mi computadora apareció con la pantalla negra y no podía yo ni entrar al sistema, estaba todo infectado. Me di cuenta que era virus porque empezó a sonar la CPU mucho. Bueno, no pude identificar si era la CPU o el disco, según yo era disco porque era como que estaban leyendo mi disco de manera remota. Entonces lo que hice fue desconectarlo del internet y luego le vacié todo para y reinstalar de nuevo todo. ¿Ok? Entonces, eso, ¿sí? Ahora, por esa razón hay que tener cuidado de dónde lo descargamos controlador. ¿Ya? No es nomás instalarse. A veces se pueden infectar en la red también, lo descargas. El fabricante te dice eso normalmente, ¿no? Cuando estás descargando te dice, aquí está seguro, pero yo soy responsable de la transferencia. Si la red en la que está infectada, pues se va a infectar el controlador y bueno, te va a llegar el virus. Normalmente por eso ellos te dan descargable comprimido para que puedas testearlo, etcétera, ¿no? Ok, ahora, ¿cómo lo encuentro? Tendríamos que hacer un ejemplo, ¿sí? Como no tengo ninguno en conflicto, voy a simular que tengo problemas con un dispositivo, por ejemplo, buscar controlador. Lo más común es tener problemas con tarjetas de red, ¿sí? Bueno, miren, si tú tienes estos datos, es lo ideal, ¿ya? Pero si no los tienes, vas a tener que abrir la caja case, identificar, ¿sí? Ahora,
A veces pasa de que, por ejemplo, puedes descargarte o tienes un software, hay softwares que te barren el hardware y te dicen que tienes. Entonces no necesitas abrir la caja case, porque esos softwares te identifican y te dicen, bueno, esto es, esto es, esto es. Incluso hay softwares que puedes instalar en tu sistema y te detectan todos los drivers, te los actualizan, etcétera. Sí, más un rato nos vamos a probar uno de ellos. De todas maneras, este problema de los controladores es muy común, ¿ya? Muy común. Por eso es que le estoy haciendo el ejercicio completo. Entonces hay que buscar el controlador para la red inalámbrica. Entonces yo voy a tratar de identificar estos dispositivos. Yo tengo tarjeta de red inalámbrica en mi PC, pero yo tengo una situación particular, ¿sí? Mi PC es un Lenovo, ¿ya? Luego busco en el sitio de Lenovo controlador para mi PC, mi modelo de PC. ¿Ok? Entonces, si yo voy a Lenovo, voy a buscar el modelo de mi PC y ahí están los controladores, ¿ya? Si es una Dell lo mismo, si es un HP lo mismo. Creo que ya no se estila usar mucho chanchito ahora. Chanchito eran hacer luces ensambladas, entonces eso significaba que tú te armabas de diferentes marcas, modelos, salía más económico, sí. Sin embargo, actualmente estiramos más a usar una portátil, que está más económico, que una PC torre, ¿no? De escritorio. Ok, entonces yo voy a hacer el proceso y voy a anotar lo necesario acá para que vean cómo lo voy a hacer. Vamos a suponer que el dispositivo está en conflicto. Sin embargo, acá en el administrador de tareas, si yo voy a buscar las tarjetas de red, acá dice adaptadores de red, miren mi mouse. Aquí, por ejemplo, dice, tienes un wireless LAN, aquí miren, está bien, está perfecta. Y esta es la cableada, ¿sí? Gigabit Network Connection. Pues yo la identifico la wireless, que es la inalámbrica. Suponemos de que está en conflicto, porque apareció aquí, ¿no? Aquí ha podido aparecer como una alerta. Y obviamente no puedes conectarte a internet, no puedes conectarte a ninguna red, porque estaría en conflicto. El que esté en conflicto hace que no puedas usar el componente. Entonces, suponiendo que es así, vamos a irnos a Google. Ahí, a ver. Vamos a ver, no sé dónde estoy metida. Vamos a ver ahí. Y acá estoy en Google y le voy a buscar Lenovo. Ahora, ¿qué datos tengo de mi CPU? Eso es lo que estaba tratando de identificar. Mi CPU es un ThinkCentre, vamos a ver. Lenovo ThinkCentre Drivers, así lo voy a poner, ¿sí? Estoy tratando de buscar palabras claves, ¿sí? Voy a poner atención en los sitios de Lenovo, ¿sí? O sea, todo sitio que sea del fabricante, eso es lo que pedía la ayuda, ¿no? Esta es la frase que puse en Google. Ok, si ya está, ahora, vamos, PC Support, soporte a Lenovo, este es de Lenovo, ¿sí? Si yo tuviera el modelo de mi CPU, me sería más fácil, ¿sí? El modelo. Aquí, Lenovo Support, drivers, update, etc. Entonces, a ver, vamos a irnos por acá. Drivers, actualizaciones, ¿ya? Aquí había otro que decía controladores, voy a volver atrás, miren. Soporte, controladores, actualizaciones, guías, ¿sí? Y que la ThinkCentre tiene un montón de modelos, ¿no? Pero como no me sé el modelo, voy a entrar a genérico para ir buscando ayuda. ¿Listo? Bueno, acá yo puedo entrar a una cuenta, si es que yo tengo una cuenta registrada, ¿sí? Pero los sitios web normalmente tienen una aplicación que detecta qué PC eres, ¿sí? Que te detecta qué marca o qué modelo de PC tienes, ¿ya? Entonces estoy tratando de identificar si él me puede identificar mi producto, ¿sí? Mi garantía, también. La garantía es
seguramente me va a decir que ya está caducada, ¿ya? Pero hay una forma, déjenme ver, si me está pidiendo usuario, contraseña, no, estoy entrando a otro lado. Hay una opción que trae donde te detecta tu máquina y no necesitas hacer nada. Déjenme revisar si lo pillo, estaba por acá, ciertito que no entro. Ah, qué raro. A ver, mis productos, si me sigue pidiendo cuenta, no recuerdo mi cuenta, creo que no va a poder ser, no recuerdo mi cuenta, tendría que ir a una cuenta. Normalmente si si tienes un computador de marca, tienes que registrar a tu computador en internet para que, uno, la garantía te sea más fácil identificar con quién lo vas a llevar, ¿sí? Porque las garantías son genéricas, ¿no? Otra, para llevar la cuenta de qué tipo de equipo tienes, etcétera, ¿sí? Entonces, no, la verdad que no hay tiempo de eso. Voy a tratar de identificar nomás las zonas de drivers para que él detecte. Quiero encargar, hay un programa que trae que te barre todo tu sistema y te ayuda a identificar. Miren, estoy buscando soporte controladores. Vamos a ver si lo puedo encontrar ahí. Aquí está. ¿Sí? Soporte controladores. ¿Sí? Dice, identifique mi producto. Ya, bueno, quiero que me identifique qué tipo de producto yo tengo. Es que él está viendo mi PC. Aquí está, miren, ¿vieron? No hice nada. Identificó de manera gratuita, esta es la PC que yo tenga, el QR que lo identifique, y aquí está el número de serie, que lo había tenido ahí grabado, ¿sí? Ojo que esto está saliendo automático porque yo lo registré a mi producto. Un error de que compra estas máquinas de fábrica es que no lo registran en internet. Cualquier, la tablet, del celular, todo se registra ahora. Para que te apoyen con la garantía o soporte para las actualizaciones, etc. Ok, este es mi PC, es un ThinkCentre M91 tipo 4519. Aquí ya tengo los datos de la máquina. Como él ya tiene mi máquina, ya tiene información de qué controladores. Puedes empezar el escaneo de los controladores. Si yo empiezo a escanear, a mí me gusta mucho Lenovo porque no te hace instalar nada, ¿sí? HP te obliga a instalar el software para poder trabajar, ¿ya? Pero miren, él sin instalar nada ya me da información. Ahora dice, no hay una aplicación de actualización del sistema tanto instalado en su computadora. Haga clic para instalar. Pero esto ya es para el proceso de actualización de controladores. Entonces tendría que proseguir por la instalación. Voy a hacer otra forma. Ya, acá viene acá, actualización, solicitar migración, controladores. Vamos a ver si ingresa el nombre del controlador o palabra clave. A ver. Como no me sé, le voy a poner tarjeta inalámbrica. Tarjeta de red. Sí, tarjeta red. Ahora, si él espera en inglés, tendría que cambiar el idioma, ¿no? Ingresa el nombre del controlador o palabra clave. Ok. Está buscando, ¿vieron? Va buscando por acá. Sistema operativo, dice. Como no me agarran el controlador ahí, voy a agarrar aquí. Sistema operativo, ¿para qué sistema operativo? Windows 10 de 64 bits. Ahí está. Estoy piqueando, ¿sí? Ahí va buscando las opciones. Miren, como no me agarró la palabra clave, estoy tratando de ir por menos. Sistema operativo Windows 10, ¿qué componente quiero? Quiero, a ver, pantalla de video, controladores, bueno, estos son controladores, eso es lo que estoy buscando, controladores. ¿Dónde está? Gestión. Este es lo que está buscando, son componentes. Yo no quiero componentes, quiero software. Ratito.
Actualización manual. ¿Dónde estás? Red, aquí está. Ethernet. No, no veo la que yo quiero. Bluetooth, No. ¿Qué más puede ser? Es que si le doy todo, sistema operativo Windows 10, actualización manual, es que le está pidiendo que yo le dé datos de qué quiero actualizar. Miren, solo está seleccionado Windows 10, no le pude encontrar los demás, por eso no he tiqueado. Y aquí me está diciendo, ¿qué es lo que puedo descargar? Un parche. Seguramente es del sistema, pero vamos a ir por acá. No me deja, ¿ven? Qué raro. Controladores. Normalmente aquí él te dejaba seleccionar para qué querías el controlador, ¿sí? Herramienta para actualizar controladores de sistema. Ahí va. Bueno, acá hay una aplicación que puedes descargar para que él barra y te ayude con el tema de controladores, ¿ya? Pues no me gusta ninguno. Actualización. Cómo obtener los últimos controladores, cómo descargar e instalar drivers de este sitio de soporte Lenovo. Bueno, ahí hay una explicación de vídeo que ahorita no me interesa. Quiero encontrar la opción directa, controladores y software. Estoy tratando de buscar el descargue automático, ¿ya? Controladores y software. Y aquí debería dejarme iniciar escaneo. Yo voy a tener que instalar si él no me puede descargar automático. La ventaja de instalar es que es pequeña la aplicación. Y esto es probable que sea así porque mi equipo ya no es muy nuevo. ¿Ya? Lo voy a hacer para de una vez que lo hagamos completo. Tomen en cuenta que HP tiene sus propios sitios, varía un poco la forma de encontrar, pero es similar, ¿sí? Te va a pedir instalar de repente una aplicación, pero luego con la aplicación tú puedes descargar los controladores para actualizar tu sistema, ¿ya? Ahora, lo malo es que a veces tienes un equipo antiguo y él no tiene ya el controlador. En el caso que ya no tiene el controlador, tienes que buscar en Google si hay otros sitios que tienen para descargar ese controlador que ya tú no puedes descargar de Lenovo, ¿ya? Entonces, eso es de repente un poquito el problema que hay con los equipos de marca. Bueno, ahí dice, ¿no? Va a empezar el proceso de escaneado, luego puedo seleccionar y bueno, luego se completa la actualización. Esto es que está barriendo todo, ¿sí? Y bueno, en mi caso recuerden que solamente había uno, ¿no? Que era el PCI, ¿sí? Entonces, es probable de que esto no salga muy pesado. Esto es caso puntual de tu tarjeta madre, si tenés algún problema con la tarjeta que vino acoplada a la tarjeta madre, o la tarjeta madre, si está en conflicto algún dispositivo que está acoplado a tu tarjeta madre, a eso, ¿sí? Ahora, si tu problema fuera, por ejemplo, con una impresora que te compraste, le estoy hablando de periférico externo, ¿ya? Teclado, mouse no te van a hacer problema porque son puertos universales, el USB conectas y ya es un plug and play, ¿sí? Pero lo que nos va a causar problemas, más probablemente, es impresoras, tarjetas de red externa, etc. ¿Sí? Bien, a ver, dice, bueno, quiere que haga una actualización de este que está por acá, porque dice que es el único que ha detectado, ¿no? Que es necesario realizar la actualización. Miren que dice que ahora completó y solo me falta esto. A ver, lo voy a seleccionar y le voy a decir que lo haga. Ahora, casi nunca yo hago esto por el tema de que a veces la actualización no trabaja al 100 con el Windows que tú tienes, y otra, esto que me está pidiendo, ¿ya? Lo voy a
cancelar porque él ya descargó y me está pidiendo reinicio de equipo. Entonces no lo puedo hacer ahora, pero con eso completaría. Reinicio equipo y se completaría el proceso. Ahorita él ya descargó y en el siguiente reinicio ya completaría el proceso de cargar. Si este es un software, ¿sí?, que estaba necesitando actualizar para tener todos los dispositivos en línea, ¿ya? Me refiero al único que tenía en conflicto, ¿se acuerdan que era el PCI? Si este está relacionado con ese PCI que me está en conflicto, al siguiente reinicio yo vendría otra vez al administrador de dispositivos y tendría que revisar el estado, ¿cierto? Vamos a volverlo a abrir. Tendría que revisar el estado después del reinicio a ver si esto desapareció. Si no desapareció y yo necesito que esto esté en línea, tengo que seguir buscando y ya me queda otra que ir en Google porque él no me lo ha detectado. Me voy a ir por el segundo tipo de problema que hay. En caso que fuera una impresora, ya no da que ver la impresora con Lenovo, no tiene que ser la impresora Lenovo también. Y él, por ejemplo, solo está detectando lo que está dentro de mi caja case, es lo que él está detectando. La impresora no está dentro, por eso no la ve. Ahora, voy a inventarme un segundo problema, ¿sí? Para entonces acá, decir en Google Lenovo y en sitio de Lenovo, ubicar, actualizar drivers para que primero detecte, ¿no es cierto?, mi PC y me proponga la actualización. ¿Ok? Entonces, eso es lo bonito de estos que detectan tu PC y bueno, que es más fácil encontrar. Pero ahora, en otro ejemplo, vamos a poner descargar controlador. Aquí voy a poner controlador, vamos a ponerlo específico. Controlador para impresora Epson L565. Debe habilitar también, el escáner, ¿sí? Normalmente cuando yo instalo o conecto la impresora, el Windows lo detecta y normalmente te deja imprimir porque él tiene los controladores básicos, ¿ya? Pero si tu impresora tiene un escáner, por ejemplo, no te lo va a hacer, entonces sí o sí estás obligada a ir a internet a identificar, ¿ya? Entonces, ok. ¿Cómo hago esto? Me han dado la marca modelo. Sí, eso tengo que buscar para Windows 10 de 64 bits. Entonces, lo mismo, sitio web del fabricante, ¿no? Buscar el sitio web de Epson. Ahí es donde hay que buscar. Sitio web de la Epson. Bien, entonces esto significa que ahora vamos a irnos allá y lo vamos a anotar luego lo más importante. ¿Qué hago en el sitio web de Epson? Bueno, como no sé dónde anda el sitio web de Epson, vamos a irnos a Google. Y aquí le voy a poner Epson L565 Driver. ¿Sí? Ahí está. Palabras clave. A ver, ¿qué estaba? La L me faltó. Epson L565, creo que acá me está corrigiendo. Ahí está. Entonces, ven, dice Epson con Bobo, ¿sí? Este es Sophie, no lo conozco, no voy a entrar porque no lo conozco. Driver ya, este Driver ya, este Sophie, son sitios donde puedes encontrar todo tipo de controladores, ¿ya? Entonces, pero primero siempre váyanse por el fabricante. Voy a entrar a la Epson. Lo malo es que a veces ellos lo sacan, ¿sí? Este, por ejemplo, ya lo van a sacar, es un modelo un poquito antiguo, ¿no?
Lo ubico al modelo y le digo mi sistema operativo, que es Windows 10 de 64 bits. ¿Sí? Vamos, que busque. ¿Qué es lo que he encontrado? Descarga recomendada, driver, miren, del 10 de julio del 2019, ahí está el exe que me lo puede actualizar. Es decir, que lo descarga, ¿ok? Descargar en el escritorio, lo voy a guardar ahí. Y voy a mirar esto, ¿qué más hay? Driver, miren, esta es la impresora, el driver de impresora versión 2, ¿sí? Actualizado es el 8 de julio del 2021. ¿Cuál es la diferencia entre este recomendado con esto que está acá? El recomendado dice instalador de drivers utilitarios. Este quiere decir que es un controlador, un programa que te va a ayudar a encontrar qué te falta, ¿sí? Ahora, si tú no quieres eso, puedes venir directamente a escoger. El driver o controlador, normalmente el último sería el que uno tiene que cargar, ¿sí? Yo usaría este, descargaría este para actualizar el driver de mi impresora. Instalador de drivers utilitarios. Ojo, los utilitarios se refieren a, puede ser el escáner, el tema de las fotos, etcétera, ¿no? Y aquí dice driver del escáner y Epson Scan Utility. Entonces, en realidad yo tendría que descargar, miren, estos tres, ¿sí? Estos tres. Luego hay que ir más bien. Actualización de software, el tema del fax también se puede actualizar, el firmware también, ¿sí? Bueno, veamos este, ya que lo descargué, el general, vamos a ver si con él puedo hacer esto mismo que está aquí. Porque estos habría que descargar e instalar. Ya, ojalá que no me pida reiniciar, porque eso sí no quiero hacer. Entonces, es este tema de los drivers a veces es un dolor de cabeza, pero como ven actualmente con el internet, ¿sí? Estoy aceptando, ¿sí? Aquí está, miren. Driver, utilitarios, Easy Photo Print, manual del usuario, Customer Participation. Miren, me habla de utilitarios, voy a ver si aquí está el escáner. Me parece que el escáner no lo tiene. Instalamos. Si no tiene el controlador del escáner, lo voy a tener que descargar, ¿sí? Para poderlo tener. Ahora, este software te permite también mantenerte al día de las actualizaciones, ¿ya? Es buena idea actualizar los drivers porque normalmente traen mejoras en el funcionamiento del dispositivo o de repente corrigen algunas fallas en el driver anterior, entonces mejor actualizarse para que esas fallas no te interrumpan, ¿cierto? Y de esa forma. Entonces, esto normalmente tarda poco. ¿Tiene alguien alguna pregunta, jóvenes, sobre esto? En realidad esta es la parte práctica de este tema. Ninguna, Inge, todo está claro. Preguntaré ustedes entonces. ¿El disco duro, será que también tiene un controlador? El disco duro es un dispositivo de almacenamiento, ¿no? ¿Será que también tiene controlador? Miren acá, si analizamos el administrador de dispositivos, ¿sí? Por aquí está la lista de todos los controladores que hay. Y aquí tiene un grupo que es justamente controladores de almacenamiento.
¿no? Entonces, en el fondo sí hay un controlador para todo dispositivo de entrada, salida, almacenamiento, trabajan con un controlador, ¿ok? Mientras este termina, que ya es lo último, hay otra referencia que me gustaría que tengan cuando toquen ustedes trabajar los procesos de instalación y configuración de su sistema operativo. Hay un paso que se llama post-instalación, que justamente tiene que ver con la revisión de los dispositivos en conflicto y ubicarlos y solucionarlos, ¿ya? Ahora, a veces no lo encontramos o no nos funciona o hay algún determinado problema, cosa que nos complica mucho. Entonces, hay otra alternativa que a veces no nos gusta usar porque son normalmente softwares de paga, ¿sí? Hay softwares que barren todo tu equipo y te detectan los controladores que es necesario, que los pueden descargar e instalar. Pues normalmente es software de paga. Pero si aquí tú pones, por ejemplo, software para instalar controladores. Sí, software para instalar controladores en general le pude haber dejado. Está un poco lento. Espero que no se puede. Bueno, por ejemplo, acá nosotros tenemos que irnos por recomendaciones, ¿ya? Aquí me está dando, dice, una serie de sitios, ¿ya? En los cuales podemos descargar, instalar el programa y el programa me va a ir detectando los controladores de manera automática. De todos estos que están aquí, el único que conozco es el Driver Pack. El Driver Pack Solution, ese es el único que pudiera decir que lo hemos probado en algún momento y funcionó bien, ¿ya? Luego, los demás, la verdad que no los he usado. Ahora, de repente te puedes hacer la prueba, descargarte el Driver Pack Solution, ¿sí? Si no me equivoco, te deja descargar algunos controladores de manera gratis y luego te pide cierto pago para que puedas tenerlos, ¿ya? Ahora, no son los únicos, ¿no? Hay uno, por ejemplo, yo usaba el Booster, si no me equivoco, Driver Booster, sí. El Driver Booster, en versiones antiguas, te dejaba descargar todo lo que quieras, pero de uno en uno, ¿sí? De uno en uno tenías que ir. Miren, es el IOBIT, ¿sí? Le han cambiado de nombre. Entonces, actualmente creo que ya no, ¿sí? No te deja intentar uno, pero luego ya no más, pero puedes descargar para ir probando. Este era muy bueno, te barría el software, te actualizaba. Actualizaba significa que si bien ya estaba funcionando bien tu dispositivo, él hacía actualización del driver para que esté en línea, o sea, para que esté mejor, digamos, ¿no? Pues lo actualizaba de acuerdo al sitio. Ahora, ¿de dónde salgan los controladores? Es que estos softwares buscan, o normalmente de dónde se pueden descargar del fabricante, ¿sí? Entonces, ahora algunas veces vienen con virus también. Peor si está pirateado, ¿no? Si no es original, lo más probable es que tenga virus y que te vas a infectar la máquina completa con virus. Eso pasó, me pasó a algunos técnicos que en algún momento, visto que estaban trabajando, no sabían por qué instalaban y le entraba virus, no sabían qué era, y era justamente el usar software para actualización de drivers de manera automática. Lo ideal es tener el controlador uno a la mano y de sitio seguro, porque luego, pues si ya perdiste la cuenta, no sabes ni dónde está el virus, no lo puedes detectar, es bien problemático a la larga. Entonces, este Driver Booster, el Driver Pack Solution también, ¿sí? Son de los que más he visto que son recomendados. ¿Ya? Entonces esos igual los pueden probar ustedes porque de alguna manera vas a necesitar hacerlo. Ya sería buena idea que alguno de estos te instales, no es tan difícil, y los vayas probando. Funciona muy parecido a esto que yo he hecho en la web con la impresora, ¿sí? Muy similar. Siguiente. Mi conexión es USB directa. Siguiente. Bueno, si no le detecta, le voy a dar finalizar porque ya sería una inconsistencia propia, ¿no?
porque sí está conectado el USB de esa impresora. Entonces él está tratando de encontrarlo seguramente y una vez que lo encuentre va a tratar de ajustarse y bueno, ya debería ir saliendo el listado. Entonces aquí está explicando la entrada USB en la impresora, ¿sí? Y la entrada USB en la computadora, ¿no? Que está por acá. Entonces, a ver, recomendación final. Antes de comprar un dispositivo, averiguar qué tarjeta controladora le es compatible y luego si esa tarjeta controladora viene para el sistema operativo que tú tienes en tu sistema. Evidentemente, a veces vas a encontrar que dice tarjeta controladora para Windows 10, Windows 8, Windows 7, o sea, te listan los Windows. Y luego otro enlace dice driver de tarjeta, driver para Windows 10, etcétera, ¿no? Y otro enlace que te dice driver para Linux, otro enlace que te dice driver para Mac OS, otro enlace que dice driver para Android, ¿sí? Entonces, de esa manera van variando, ¿listo? Van variando los drivers de acuerdo al sistema operativo. Es muy raro esto. Sí, creo que alguna vez ya me pasó que no podía, no sé qué tío será. Voy a volver a ver si me deja. A ver, ¿qué dice el tipo de conexión? USB directa. Podría ser Wi-Fi, pero no es necesario. Siguiente, una vez más. Bueno, una vez que él termine, va a aparecer los iconos por acá en la parte de la barra de tareas. ¿Sí? Se pone un icono para el monitor de Epson, en este caso. Y también se pone el icono en el acceso directo acá en el escritorio, ¿sí? Los accesos directos para Epson, ¿ok? Se pone. Ahora, el escáner puntual es el que quisiera que él detecte, pero bueno, creo que ya no nos da para esperarle, está tardando demasiado. Está faltando uno, ¿dónde está? Acá. Está faltando algo. Ahorita vamos a volver, quiero volver al sitio de Epson. ¿Te acuerdas que te dije que no tenía el escáner? Entonces voy a intentar encontrarlo por acá, por lo menos así. Drivers Scan este. Vamos a descargar. Descargo todo ahí para luego ordenarlo. Vamos a abrir el escáner. Como este ya está configurando, no creo que haya problema en que me comience a instalar el otro, ¿sí? Excepto. Entonces, este otro está posibilitando la instalación del escáner. Entonces, caso de impresora, normalmente por defecto lo reconoce bien a la impresora, pero ya si la impresora tiene otros utilitarios como el escáner, hay que agregar ese controlador para que ya funcione, ¿ya? Ahí termino con el escáner y él sigue. Bueno, vamos a ver si aquí aparece. Aquí está Epson Scan. Me está preguntando, ok, vamos a decir este. No puedo conectarme, vamos a ver el otro entonces. Local, vamos a ver si lo ve. No lo detecta, ¿no? A mi impresora. Me había pasado eso y creo que es un tema. Mira, ahorita no puede, por ejemplo, pero si reinicio, sí va a poder. Entonces, lo voy a cancelar, que este me está estorbando. Vamos a intentar ahí salir. Salir. Es que la impresora sí está.
Otra vez, vamos a ver si no detecta. Voy a por este, a ver. No quiere, a ver. Aceptar. Otra vez. Sí. Ahí está, ahora sí. Hay un problemita con los instaladores. Normalmente no deberían requerir el reinicio de equipo, ¿sí? Pero, bueno, este es uno, yo quiero este otro. Epson Scan. Ok, requieren a veces reinicio de equipo para completar algunas acciones. Entonces, yo no quiero reiniciar porque no se va a cortar. Pero de todas maneras, ahí está el escáner. ¿Sí? Entonces, lo más normal es que reiniciemos siempre para que todo se actualice y quede bien. ¿Sí? Bueno, sitio web de Epson. ¿Cómo lo hemos encontrado? River, Epson 565, descargar. Esas fueron las palabras claves, ¿sí? Luego, ir a descargas controladas. Listo. Con eso ya tenemos más claro esto. Entonces, con esto tendríamos que la siguiente clase avanzar ya al siguiente tema, administración de la memoria. ¿Ya? La memoria RAM, vamos a ponerlo por acá, tema número 4, siguiente tema. La memoria RAM, según la historia que vimos, en un principio se administraba orientado a monoprogramación, un programa nada más en memoria, con lo cual era muy simple, no había tanto problema, en el sentido de que el sistema operativo administraba el espacio como si fuera una sola cosa, ¿no? O sea, un espacio para un solo programa no había mucho problema. Luego se cambiaron las cosas y la memoria RAM ahora es capaz de ejecutar muchos programas a la vez. Entonces, significa que la RAM tiene que estar administrada de diferentes formas. La multiprogramación propició de que la RAM sea administrada de diferente manera hoy en día. Y la pregunta es, pues, ¿cómo la administro? Ok. Muy bien. Normalmente, cuando vamos a referirnos ahora a la memoria RAM, vamos a referirnos pues como el administrador de memoria. Entiéndase que se refiere específicamente a la memoria principal o la memoria RAM. ¿Listo? Entonces, esta es la parte del sistema operativo que se va a encargar de administrar la memoria o distribuirla entre los muchos programas que están compitiendo por el uso de ella. Acuérdense que la memoria RAM es limitada, quiere decir, no es muy grande. Entonces, eso significa que debemos nosotros recordar de que cuando excedamos el tamaño de la memoria física que tenemos, va a haber ciertos efectos en el sistema. Nosotros notamos a veces que el sistema se pone lento. ¿Y qué hacen por intuición? Van apagando o cerrando aplicaciones abiertas, ¿no? Las que no necesitas. Y es porque hoy en día la RAM está administrada de tal manera que no te reclama cuando hay pérdida de espacio. O sea, que cuando el sistema detecta que la RAM se está quedando pequeña, lo que hace es intentar simular más memoria de la que tienes, y eso, el efecto de ese esfuerzo es la velocidad de respuesta, ¿no? Entonces, por esa razón tú dices, ay, voy a hacer algún programa para que el sistema esté más rápido. Sin embargo, eso es porque el sistema operativo determinó de que era necesario buscar más espacio porque tal vez tú lo necesitas. Entonces, las memorias que
encontramos normalmente están desde las más pequeñas y rápidas hasta las más grandes y lentas como el disco duro. La memoria caché se caracteriza por ser pequeña, apenas unos cuantos megas, hablemos de 1, 2, ¿sí? Muy pequeñita, pero es muy rápida. La caché es la memoria más rápida del sistema. Es costosa también y es de acceso aleatorio o volátil, es decir, similar a la memoria RAM, ¿ya? Ahora, ¿es más rápida que la RAM? Sí, pero también es más pequeña. Normalmente viene incorporada en algunos dispositivos, como por ejemplo el disco duro, para agilizar sus procesos. Físicamente, uno cuando compra el disco, es probable que entre las características diga como una caché de tanto. La tarjeta madre, el procesador también hoy en día vienen indicando una memoria caché incorporada, ¿sí? Y eso es para agilizarle sus procesos. Después está la RAM, que es un poco más grande, menos rápida, su precio es mediano y es también volátil. Aquí están algunas pastillas de memoria RAM. Como recordarán, es una tecnología basada en chips de memoria y de ahí viene su tema de velocidad, ¿no? Porque no es la misma tecnología que el disco duro. Ahora, que el disco duro magnético, ¿no? Porque el de hoy en día, el de estado sólido, es similar a esta tecnología, ¿sí? Por eso el disco sólido es más rápido, porque tiene su forma, construida es en función a la memoria RAM. Y luego el disco duro, que normalmente lo usamos para almacenar información a largo plazo. Esta es más económica en el sentido de tamaño, ¿no? Hablamos de terabytes de disco duro, mientras que hablamos de gigas de memoria RAM. Ahora, el disco duro magnético, que es el que tienen en la figura, es lento por su naturaleza, ¿sí? Acá esta funciona, este es un disco abierto con varios platos, miren acá hay dos, sobrepuestos uno encima de otro, separados con un delicado colchón de aire. Esta es una agujita que está cerca de la superficie de disco. Esa agujita lo que hace es propiciar las lecturas o grabados en disco. Entonces la lentitud está en el hecho de que cuando queremos leer algo, el sistema manda la orden para que esas agujas se posicionen de tal manera de que estén encima de la información que se quiere recuperar. Y si estás buscando, si abres un archivo, ocurre lo mismo. El sistema manda la orden a ubicar la dirección en disco de ese archivo. Para posicionar, tiene que mover esos platos girando alrededor de este eje para que exista el posicionamiento. Ahora, antiguamente se fregaban mucho los discos porque la agujilla no estaba tan alejada y la tecnología no tenían sensores como actualmente, que traen unos sensores que ni bien detectan que hay una baja de corriente, las agujitas se alejan de las superficies de disco de tal manera de que es imposible de que lo roce, porque se dañaban las superficies cuando había rozamiento. Entonces, tiene dos desventajas. Las superficies por rozamiento se pudieran dañar ante algo inesperado, uno. Dos, para ubicar información estos platos tienen que girar, ¿sí? Ubica y saca información. Entonces, un fichero, lamentablemente, por si acaso, puede estar almacenado, vamos a volver a esa gráfica, un fichero puede estar almacenado de tal manera que hay algo de información por acá, otro por acá y otro por allá, en lugares muy dispersos en disco. Y eso significa que va a hacer varios movimientos para encontrar la información de ese único fichero. Entonces va a ser lento, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual a algunos no les gusta, pero a mí me sigue pareciendo muy bien porque en verdad la información está a largo plazo mucho tiempo sin peligro de pérdida, ¿no? Cuando un disco duro empieza a sonar dentro de la caja case es cuando pensamos en reemplazar, porque si está sonando es porque de repente el eje rotor ya está como que antiguo o con problemas de rotar, tal vez el cabezal se está dañando y está rozando las superficies. Si empieza a hacer ruido el disco hay que reemplazar o tratar de evitar tener información importante solamente ahí. Ahora, la memoria se administra ya orientado a mono y a multiprogramación. Son las dos formas.
Cuando hablamos del sistema de monoprogramación, esta era la figura de la memoria RAM, ¿sí? Estaba en la parte, puede ser alta o baja o media, estaba el programa de usuario, ¿sí? ¿De qué dependía? De dónde estaba el sistema operativo. En este modelo, el sistema operativo está en la parte baja. Acá está en la parte alta y aquí está en la parte baja, pero en la parte alta tiene a los drivers o controladores de los dispositivos, ¿no? Entonces, de todas maneras, hablamos de un programa de usuario en memoria. ¿Sí? Uno solo. Cosa que luego se cambió mejorando la administración. En realidad, ¿por qué tenemos multiprogramación? Porque mejoraron la teoría y lograron ahora permitir ejecutar muchos programas en memoria RAM. Aquí, por ejemplo, el sistema está en la parte alta y en este instante pudiera permitir ejecutar 3 programas al mismo tiempo, pero solamente 3, ¿ya? Entonces, la siguiente clase vamos a hablar más del sistema de multiprogramación. Vamos a entender cómo el sistema operativo administra la ejecución de muchos programas de memoria RAM y cómo ellos lo comparten. ¿Listo? ¿Cómo es posible que él no confunde qué partes son de un programa, qué partes son de otro programa? ¿Qué hace cuando le falta memoria? ¿A qué se refiere que el hecho de que si le falta memoria va a simular tener más memoria para que pueda seguir trabajando? ¿Sí? Entonces, esas son las preguntas que tenemos para nuestra siguiente clase. ¿Ya? Vamos a continuar este tema entonces el día lunes con lo que es memoria, administración de memoria principal. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna preguntita. Ninguna, Inge. Bueno, hemos avanzado con teoría. No se olviden que en plataforma tienen cada tema teórico que estamos viendo tiene un video que es el que les pasé justamente para los dispositivos. Ya tiene un video explicativo a nivel conceptual, por favor, tomen en cuenta, ¿ya? Y tienen también lo que se llama una autoevaluación en una forma de PowerPoint, por si acaso. Son preguntas respecto al tema, entonces lo que hay que hacer es tratarlas de responder, ¿sí? Por ejemplo, el de dispositivos, antes de despedirme se los muestro. En el tema 3, por ejemplo, tienen algo como esto. Dice evaluación o algo así. Sí, está en la plataforma, entonces ustedes, aparece un PowerPoint, ¿ya? ¿Dónde se metió? Así como este. Y el PowerPoint en realidad la idea era de que tú vas haciendo Enter y vas respondiendo, ¿sí? ¿Qué función debe cumplir el sistema operativo con respecto a los dispositivos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué función debe cumplir? Los tiene que administrar, pues no. El sistema operativo tiene que tomar la decisión de a qué programa le va a asignar el dispositivo, ¿cierto? Entonces, él tiene que monitorearlo todo. Visto desde un punto de vista más conceptual, dice, ¿no? El sistema operativo debe enviar comandos a los dispositivos. El comando es una orden, por si acaso. Detectar interrupciones, manejar los errores y ofrecer una interfaz entre los dispositivos del sistema de tal manera de que estos sean fáciles de utilizar. Entonces, imagínense la impresora. Tú mandas con un clic y se manda a imprimir. Entonces, ¿quién está encargado de que sea así de fácil de imprimir en una impresora? El sistema operativo, porque él es el que te está mostrando la interfaz con la impresora, ¿cierto? Y es el encargado de recibir toda interrupción u orden que le va a llegar, ¿no? Para poderla interpretar y poder ejecutar las acciones necesarias que deben ir hacia determinado programa o componente de hardware, ¿sí? Bueno, entonces la idea es que hagan enters y vayan viendo, ¿no? Acá, por ejemplo, dice los dispositivos de almacenamiento manipulan la información por bloques, ¿sí? Entonces, la información, habíamos dicho más de una ocasión, de que teclado y mouse es como una corriente de caracteres, pero el tema disco duro, que lo vamos a ver más adelante a fondo, es a través de bloques, ¿no? Entonces, esto es verdadero. Al enter te da la respuesta, ¿ya? Entonces le van a dar una mirada, por favor, a esa evaluación que está al final de cada tema teórico, ¿ya? Y con eso ya habríamos acabado lo que es el tema de hoy.
¿Ya? Nos vemos la próxima clase, jóvenes. Pasen buenas tardes. Vayan avanzando. Lo dije. Resumen, por favor, de la parte teórica. ¿Ya? Está bien, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.